¿Qué tal? Muy buenas noches de este jueves en el que avanza la renovación del barrio de San Antón. El Ayuntamiento de Elche ha encargado a Pimesa la licitación para la construcción de 45 viviendas y la demolición del bloque 8. Además, se exigirá en la adjudicación que los vecinos puedan recoger sus pertenencias. Precaución con el amianto. Se pide a los vecinos y vecinas del entorno del Mercado Central que extremen la precaución en su exposición al amianto, que se retirará a partir del lunes del Mercado Central. Piden no tender la ropa y cerrar las ventanas. Héctor Díez en Elche Noticias. El portavoz del Partido Socialista de Elche estará esta noche en Elche Noticias para explicar las prioridades de su grupo en este nuevo año. En los deportes, adiós a la Copa. El Elche Club de Fútbol cae en los octavos de final de la Copa del Rey tras perder 2-1 ante el Betis. El tanto del triunfo bético debió ser anulado por una falta previa al jugador del Elche, Pedrosa. Las obras de construcción del bloque de 45 viviendas de San Antón comenzarán antes del verano. En la adjudicación también se recoge la posibilidad de que los vecinos y vecinas del bloque 8 desalojado puedan recuperar sus enseres. La Junta de Gobierno local ha aprobado el proyecto del nuevo edificio de 45 viviendas en el barrio de San Antón, a la vez que se ha encargado a Pimesa el inicio de la licitación de la obra en el próximo Consejo de Administración de la empresa municipal. El alcalde Pablo Ruz ha adelantado que se estima que el proceso de licitación se pueda extender durante un plazo de 3 meses para que las obras puedan iniciarse antes del verano. La actuación cuenta con un presupuesto de 4,6 millones de euros, de los que la Generalitat Valenciana costeará 2,5 millones de euros y el resto lo asumirá el ayuntamiento y los vecinos y vecinas del barrio. Ruz ha lamentado de nuevo que el gobierno central no participe de este proyecto. Son 45 viviendas, el valor total de la obra está en torno a 4,6 millones de euros, de los que la Generalitat pone 2,5 millones, el Estado no está. El Estado no está, una vez más. El gobierno de Pedro Sánchez decidió marcharse por muchas buenas palabras y mucha sonrisa que el año pasado obtuviéramos por parte del director de la vivienda. 45 viviendas entre 40 y 60 metros cuadrados, 2 sótanos con 44 plazas de garaje y además un local comercial en los bajos. Estos 2,5 millones de euros... a estos 2,5 millones de euros se suman la aportación municipal y se suma, por supuesto, los cerca de 2 millones que van a poner los vecinos, que esto es importante. Las viviendas las pagan los vecinos, aunque el impulso, la fuerza sea pública, ¿no? Por supuesto, pero insisto, pública, Ayuntamiento y Generalitat. El Estado, que sí financió las fases anteriores, no está. Este edificio de 45 viviendas de entre 45 y 60 metros cuadrados dispondrá además de 2 sótanos con 44 plazas de aparcamiento y un local comercial, y el plazo de ejecución es de 24 meses. En este sentido, ha recordado que los primeros que adquirirán viviendas serán los vecinos del bloque 8, que se desalojó por peligro de derrumbe. Precisamente, también se ha aprobado el encargo a Pimesa de la redacción del proyecto de derribo de este inmueble. En este sentido, el concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, ha señalado que se ha establecido dentro de esta adjudicación la posibilidad de que los vecinos y vecinas desalojados puedan recoger efectos personales y enseres del interior de sus viviendas, priorizando siempre la seguridad. Soler ha indicado que van a intentar que el proyecto esté a mayor brevedad posible para dar solución a esta petición. La Junta de Gobierno se ha encargado a Pimesa, como ya dijimos, la redacción del proyecto de derribo del bloque número 8, que, como ya se ha dicho, pues fue el que tuvimos que desalojar. Dentro de este proyecto también anunciamos, y ahora se materializa, que ya hemos pedido a Pimesa que dentro en fin, que establezca dentro de la adjudicación de ese proyecto de derribo que expresamente se contemple la posibilidad de todos los enseres que se quieren recoger por parte de los vecinos, pues ver cómo se puede hacer, siempre priorizando pues el tema de la seguridad. Por lo que se refiere al derribo de los bloques 11 y 14 del barrio, Soler ha señalado que los trabajos se han reanudado esta semana después de conseguir los permisos necesarios para la retirada del amianto. El concejal ha aclarado que el derribo se va a acelerar en los próximos meses. Que se refiere a los derribos del 11 y 14, como ya también hemos dicho, pues es laborioso el tema de los permisos para el descementado, pero finalmente ya empezaron a trabajar
ya ayer y hoy pues se ha intensificado, y el próximo lunes, que además coincide con exactamente los mismos trabajos en el mercado central, pues se procederá a hacer esta retirada del amianto en este caso del edificio número 11. El Ayuntamiento de Elche pide a los vecinos del Mercado Central que eviten exponerse a la retirada del amianto. Se recomienda a partir del lunes cerrar las ventanas y no tender la ropa mientras duren estos trabajos en los próximos 15 días. A partir del lunes comienzan los trabajos de retirada del amianto de la cubierta del Mercado Central. Al tratarse de un material que en su manipulación suelta partículas cancerígenas, el Ayuntamiento remitirá recomendaciones a los vecinos y vecinas del entorno para evitar su exposición. En este sentido, el concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, ha indicado que se pedirá a los residentes de la zona que no tiendan ropa, que eviten salir a los balcones y terrazas y que cierren las ventanas durante el tiempo que duren los trabajos, que se estiman en torno a 15 días. Soler además ha aclarado que se fijará un perímetro muy controlado para impedir el acceso de los viandantes, aún así no se cortará en el paso de las calles perimetrales salvo en momentos puntuales. Respecto al ritmo de los trabajos de reforma del Mercado Central, el concejal de Estrategia Municipal ha asegurado que se encuentra en un grado de ejecución bueno, aunque ha evitado dar un porcentaje del estado en el que se encuentra la actuación. Finalmente ya empezaron a trabajar ya ayer y hoy pues se ha intensificado, y el próximo lunes, que además coincide con exactamente los mismos trabajos en el Mercado Central, pues se procederá a hacer esta retirada del amianto en este caso del edificio número 11. Se va a anunciar, ya de hecho creo que ya se ha procedido al anuncio a los vecinos, tanto del entorno del Mercado Central como de San Antón. En el caso del Mercado Central, pues es una zona en San Antón, está claramente, ya uno ve y ve cómo está delimitado. En el caso de las obras del mercado, pues hay un perímetro y hay que ver dos cosas. Primero, que según la empresa, pues bueno, está muy controlado y bueno, pues no tiene que producir alarma entre los vecinos. Sí que hay que tomar determinadas precauciones. Hay una zona que es la zona justamente donde se está trabajando, que no se podrá acceder, y otra zona perimetral donde se debe de evitar, pero se debe de evitar quiere decir que no es que esté prohibido, se podrá entrar, pero si puedes evitarlo, pues sentido común hace que eso pues evite cualquier tipo de problema. El Ayuntamiento de Elche suspende el contrato de la reforma de Obispo Barrachina por incumplimiento de la empresa. El Gobierno local iniciará ahora el proceso de licitación para volver a adjudicar las obras que se encuentran en el 17% de ejecución. La Junta de Gobierno ha resuelto el contrato de obras de reforma de las jardineras del Parque Municipal Jardín Nieves Berenguer en la calle Obispo Barrachina. Los trabajos se adjudicaron en junio de 2025 con previsión de que finalizasen el 1 de noviembre por 170.753 euros y con un plazo de ejecución de 2 meses. Sin embargo, la empresa requirió una ampliación del plazo en un mes para garantizar la seguridad del alumnado y personal docente de un centro escolar próximo al jardín. En estos momentos, más de un mes de lo previsto, las obras se encuentran al 17% de su ejecución. La empresa ha justificado ahora el incumplimiento por falta de personal. Por ello, desde el Ayuntamiento se incautará la garantía a la empresa por más de 7.000 euros. El contratista dispone ahora de un plazo de 10 días naturales para formular alegaciones. Tras la resolución, el Gobierno local iniciará de nuevo el proceso de licitación a través del sistema dinámico de adquisición para finalizar la actuación. El próximo lunes se llevará a cabo una reunión con los vecinos de la zona para explicar la situación y el procedimiento a partir de ahora. Si recordarán, este contrato fue adjudicado en la Junta de Gobierno del 19 de junio del 2025 a la mercantil Cauce Infraestructuras SL por un precio final de 170.753,80, el IVA incluido, y un plazo de ejecución de 2 meses. En una Junta de Gobierno del pasado 23 de octubre, la mercantil solicitaba la ampliación del plazo de ejecución hasta el 1 de diciembre.
lo que alegaban es que iban a realizar un plan de ejecución secuencial, pues para intentar en la medida de lo posible garantizar la seguridad de los alumnos del cole que hay cercano a esta zona donde se estaban realizando las obras. En esa junta se aprobaba esa ampliación del plazo, pero sin embargo la dirección facultativa ha informado que tras varias revisiones en la obra y a fecha 12 de enero la obra tiene ejecutada solamente un porcentaje del 17,7%. El Escorchador cuelga el cartel de completo en el 80% de las representaciones en 2025. El Centro Cultural ha presentado hoy su programación hasta el mes de mayo. El Centro de Cultura Contemporánea, El Escorchador, registró más de 20.000 espectadores durante el pasado año con más de 950 ensayos de compañías amateur y profesionales. Además, el espacio superó las 70 actividades y un 80% de las representaciones colgaron el cartel de completo. La concejala de Cultura, Irene Ruiz, ha destacado que el objetivo para este año es seguir creciendo para consolidar el Centro Cultural como referente. Con todo esto, nos planteamos el 2026 como también un año muy importante en el que queremos que el Escorchador siga siendo centro de referencia y que sus actividades sigan siendo del agrado del público y nos sigan atrayendo a muchísima gente. Lo decíamos ayer con el Gran Teatro y lo repito también con el Escorchador. El público ilicitano acoge estupendamente todas las actividades que llevamos a cabo, pero no solo es para el público ilicitano, porque estamos dándonos cuenta que cada vez es más la gente de localidades vecinas y no tan vecinas la que vienen a disfrutar de los espectáculos, de los conciertos, del teatro o incluso de los talleres y la formación que tenemos. Asimismo, el programador cultural José Luis Mas ha presentado la programación del Escorchador para los próximos meses hasta mayo, que se inaugurará el próximo 30 de enero con la exposición Solo el crujir de las vigas de Lidia Sánchez y el estreno de Ruleta rusa de la compañía ilicitana Arizona Teatro. En marzo se celebrará el mes del teatre, que incluirá la 9ª mostra de teatre de la Federación de Teatro Amateur de la Comunidad Valenciana, el estreno de la coproducción Las 9:43 y la conmemoración del 10º aniversario del microteatro con funciones especiales y una exposición retrospectiva. La danza tendrá un papel destacado con Abril en Danza y la celebración del Día Internacional de la Danza el 29 de abril. La programación musical incluirá los conciertos del grupo ilicitano Unison el 7 de febrero y de la banda Hidrogenés el 18 de abril. También la formación artística seguirá siendo uno de los pilares del centro. Como novedad, a partir de este año, todas las funciones y conciertos, salvo los de la terraza, comenzarán a las 20 horas. José Luis Mas ha destacado que continúan luchando por una cultura accesible para que todo el mundo pueda disfrutarla. Y sobre todo también hay que destacar que seguimos peleando por una cultura accesible, con precios muy accesibles, para que todo el mundo pueda disfrutarlo y sobre todo también porque, como siempre decimos, por suerte el Escorchador está dirigido a un público aproximadamente, cabe todo el mundo evidentemente, claro, pero entre 12 y 50 años es el público que manejamos. Y seguimos trabajando ya de cara a la siguiente edición, que viene con las Dins d'Estiu, que es una cosa que espera todo el mundo. La concejala de Cultura ha respondido además a la oposición, que alertaba de que el Escorchador había desaparecido del presupuesto municipal. Irene Ruiz ha aclarado que el centro se ha englobado en una partida genérica donde tiene asegurada su financiación para este año. Más fue una crítica muy repetida y creo que el Escorchador ha demostrado en 2025 que no solo tiene su partida presupuestaria, sino que tiene su programación garantizada y que el que no tenga una partida específica en ningún caso supone que no. Hay una partida general, lo bueno de esto ya son cosas más presupuestarias, pero una cuestión que tiene Cultura es que tiene sus partidas vinculadas y con lo cual no hay ningún problema por no tener una partida específica para un espacio específico. Nosotros entendemos que la actividad cultural de Elche es general y el Escorchador o el resto de espacios deben de complementarse. En ningún caso supone no supone ninguna amenaza para la programación del Escorchador. En página política, el Partido Socialista ha denunciado el estado de abandono del aparcamiento público donde se proyecta el Palacio de Congresos. Este aparcamiento presenta el firme destrozado y baches que dañan los vehículos que estacionan en este espacio. El portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista, Mariano Valera, ha denunciado el estado de abandono del aparcamiento público situado en la parcela donde se va a construir el Palacio de Congresos de la Diputación. Este aparcamiento presenta el firme destrozado y baches que dañan los vehículos que estacionan en este espacio. Valera ha reclamado al equipo de gobierno que acometa reparaciones de inmediato, un plan de mantenimiento mientras no comiencen las obras del edificio y un calendario real del proyecto ante el deterioro del aparcamiento y la falta de concreción del Palacio
espacio prometido por Pablo Ruz para esta legislatura. Valera ha indicado que la falta de mantenimiento ha propiciado la aparición de matojos y malas hierbas y ha insistido que tanto el alcalde como la Diputación han incumplido la promesa de tener el Palacio de Congresos en Elche acabado antes de finalizar la legislatura. Mariano Valera ha advertido que la promesa de que el inmueble estaría antes de los comicios de 2027 no se sostiene por los plazos. Nos encontramos en el parking del futuro Palacio de Congresos, un parking que adecuamos nosotros para que la gente pudiese aparcar de forma gratuita mientras se desarrollaba el proyecto. Pero ¿qué es lo que tenemos hoy? Nada, ni mantenimiento ni Palacio de Congresos. Y esto es un peligro y una vergüenza, porque el firme está destrozado, hay boquetes y la gente se está dejando los bajos. Esto es Pablo Ruz, mucho titular y poca gestión. Prometió un Palacio de Congresos esta legislatura y lo que tenemos es abandono. Si no va a haber Palacio de Congresos en esta legislatura, al menos que dejen este parking listo, acondicionado, para que la gente no tenga que sufrir las consecuencias de tener un parking abandonado por el gobierno de Pablo Ruz y Vox. Compromís que reclaman las infraestructuras sociales pendientes en la Generalitat en Elche, la formación, llevar al Pleno Municipal proyectos del Pla Convivint como centros de día, recursos para salud mental o la difusión del Centro Dona. El Grupo Municipal de Compromís per Elche llevará al próximo pleno del Ayuntamiento la falta de ejecución de varias infraestructuras sociales y educativas que la Generalitat Valenciana había planificado para Elche y que, según la formación, no han sido impulsadas por el gobierno local que dirige Pablo Ruz, con Pérez Llorca al frente de las competencias correspondientes. La portavoz de Compromís per Elche, Esther Díez, ha denunciado que siguen pendientes proyectos claves incluidos en el Pla Convivint destinados a reforzar las políticas de bienestar social y la atención a los colectivos más vulnerables, entre ellos un centro de día para personas mayores, un centro de inserción laboral para adolescentes, la reforma integral de la residencia de Altavix, un centro de día para personas con diversidad funcional, así como poner en valor y difundir la función del Centro Dona para que las mujeres conozcan este servicio. Díez ha explicado que aunque se trata de infraestructuras cuya competencia corresponde a la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento tiene un papel clave a la hora de facilitar espacios y agilizar los trámites urbanísticos, además de ejercer una primera labor de gestión como administración más cercana a la ciudadanía. En este sentido, la portavoz ha señalado que consideran imprescindible hablar de una segunda residencia pública para personas mayores, incluso antes de acometer la reforma prevista de la actual residencia del barrio de Altavix. Además, Compromís propone destinar las instalaciones del antiguo Colegio Virgen de la Luz a la atención de personas con problemas de salud mental mayores de 22 años, un colectivo que, según ha explicado Esther Díez, actualmente queda fuera de la cobertura de la red pública. La portavoz ha defendido que estos recursos deben integrarse en dependencias adecuadas para favorecer la autonomía de los usuarios y usuarias. Esther Díez ha subrayado que su grupo seguirá reivindicando estas inversiones necesarias para Elche, especialmente en un contexto que ha calificado de regresión en derechos y políticas sociales, y ha asegurado que Compromís se está jugando mucho para evitar retrocesos en bienestar social. Són infraestructures que la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Polítiques Socials, havia planificat per al nostre municipi, amb l'anterior govern del Botànic, i que ara han sigut totalment oblidades per Pablo Ruz i pel nou president del Partit Popular de la Generalitat Valenciana, Pérez Llorca. En aquest sentit, estem parlant de centres que són indispensables per donar resposta a aquests col·lectius vulnerables i a les seues famílies, uns centres públics que són els que poden garantir una assistència de qualitat i digna a totes aquestes persones, indistintament de la seva renda, que d'això es tracta. I sobretot volem posar en valor que en l'anterior legislatura venien d'un treball en què, a través de la que era aleshores consellera Mònica Oltra, vam aconseguir que els serveis socials estigueren al centre de l'estat del benestar i també al centre dels drets més bàsics, al nivell de la sanitat i de l'educació, i que malauradament veiem com en aquest canvi de govern en la Generalitat Valenciana han quedat relegats a un segon plànol. Como les anunciábamos al principio, esta noche recibimos aquí en Elche Noticias al portavoz del Partido Socialista, Héctor Díez. Buenas noches. Muy buenas noches, Mario. ¿Cómo empieza el Partido Socialista este 2026? Bueno, pues con muchas ganas y con muchísima ilusión. Entramos en un año preelectoral y dispuestos a darle una alternativa a la ciudadanía frente al gobierno de Ruz y Vox, y muchas cosas de las que hablar, sin ninguna duda. El caso de que sea preelectoral
¿Eso cambia el rumbo del Partido Socialista? ¿Cambia las intenciones del Partido Socialista? Claro que sí. Como dije a final de año, hay que meter la quinta y además de seguir haciendo una oposición fiscalizadora, controladora y contundente, es necesario que vayamos poniendo encima de la mesa propuestas, como hemos hecho al inicio de este año 2026 con el tema de la conversión de locales en vivienda. Y así van a ser todos los meses, porque lo que queremos es que la ciudadanía tenga clara cuál es esa alternativa y que es la única posible al gobierno de Ruz y Vox. Hablando de esa conversión de locales a vivienda, que son una de las propuestas de este 2026 o una de las reclamaciones de este 2026 del Partido Socialista, el Gobierno ya ha anunciado que va a recuperar esa ordenanza para intentar regular esa conversión de locales a vivienda. ¿Qué le parece al Partido Socialista? Bueno, es que al Gobierno le ha pillado con el pie cambiado, está clarísimo. Es cierto que a principios del año 25 hablaron de una posible ordenanza. Nosotros a finales de 2026 en comisión de pleno preguntamos y nos dijeron que no había ninguna novedad, y ahora ante el debate que ha abierto el Partido Socialista dicen que la van a recuperar, pero lo cierto es que en Elche se han triplicado las licencias de conversión de locales a vivienda y nosotros queremos dejar muy claro que estamos a favor de la conversión de locales en vivienda siempre y cuando se cumplan unas condiciones de dignidad para esas viviendas y que además, por supuesto, y muy importante, que sea en calles secundarias, nunca en ejes comerciales, porque lo que no queremos es que Elche se convierta en un gran dormitorio. Hablaban de las condiciones de dignidad de esas viviendas y desde el gobierno municipal, el alcalde de Elche les decía que no alarmasen en respecto a este asunto porque son locales que están habilitados y que están autorizados finalmente por técnico, y que lo que hacía el Partido Socialista de esta manera era pues criticar la labor de los técnicos. ¿Puede el alcalde decir que todos esos locales convertidos en vivienda tienen licencia? ¿Puede decirlo? Que responda. Yo tengo bastante claro que hay dudas de que algunas de ellas se les haya concedido licencia. Pero digo más, es posible que la mayoría tengan licencia, pero algunas no son un hogar, son auténticos zulos. Y por tanto nosotros lo que proponemos es revisar, estudiar si hay que modificar el plan general para que los límites no sean tan extremos, que no sean viviendas tan pequeñas, que cumplan las condiciones de accesibilidad, las condiciones también de habitabilidad y también, por supuesto, y consideramos que muy importante también, el tamaño. Es algo fundamental. Y como le decía al principio, lo que queremos es proteger los ejes comerciales, como han hecho ya muchísimas capitales de provincia. No es de recibo que estas viviendas estén apareciendo en Pedro Juan Perpiñán, en Antonio Machado, en Poeta Emilio Hernández, en Avenida de Novelda. Si no hacemos nada, en pocos años nos encontraremos con que el pequeño comercio ha sido reducido a la mínima expresión en Elche. Y nosotros queremos una ciudad viva. Eso es proyecto de ciudad y el señor Ruz tiene que pasar de la política de andar por casa de farolas y flores a ocuparse de la ciudad. ¿Cree que la solución al problema de vivienda son las propuestas que ha anunciado en estas últimas semanas el Gobierno central, que ha sido criticada por todos los grupos parlamentarios, incluso por los socios de Gobierno? Yo creo que se trata de un abanico de propuestas. Es verdad que el Gobierno ha puesto encima de la mesa la posibilidad de reducir la fiscalidad para las personas que ponen viviendas en alquiler, pero a los que critican yo le diría que pongan encima de la mesa propuestas también para que podamos debatirlas y ponerlas en marcha. Nosotros siempre hemos hablado que se trata de varias combinaciones: parque público de vivienda, ayudas al alquiler, rehabilitación de vivienda, los locales convertidos a vivienda siempre y cuando sean en condiciones de dignidad y en calles secundarias. Por tanto, se trata de todo un abanico de propuestas, porque desde luego hay una crisis de vivienda en nuestro país y lo que es necesario es que ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado se lo tomen muy en serio. Y yo sí que valoro positivamente que se hayan puesto en marcha esa empresa pública de vivienda por parte del Gobierno de España, y frente a esas propuestas, si no gustan, lo que decimos es cuál es la alternativa, pero quedarse en la crítica como está haciendo el Partido Popular no es la opción. Y frente a las críticas del Partido Socialista en materia de vivienda, el Gobierno local les reprocha que a ustedes no hicieron nada, eso dicen, en los 8 años de legislatura. Bueno, yo creo que no se puede decir que no hiciéramos nada, ¿no? Quiero recordar aquí que las pasadas legislaturas fueron las de mayor avance, por ejemplo, en el área de renovación urbana de San Antón. Acabar el bloque 1, el 2, el 3, el 4, fue un gran avance, pero también conseguir
los 10 millones de euros para la rehabilitación de Porfirio Pascual que se está ejecutando, o la puesta en marcha de esas ayudas a la rehabilitación de vivienda que son tan importantes. Y por otro lado, si ellos pueden empezar el bloque de 76 viviendas en alquiler asequible de Trabalón, es porque alguien redactó el proyecto y fuimos nosotros, ¿no? Por tanto, no digo que hiciéramos todo, quedó mucho por hacer, pero sí que se tomaron decisiones y lo que pedimos es que sigan en la misma línea. Desde luego no nos gustan las decisiones que se están tomando en este momento de entregar suelo público a la iniciativa privada para VPO. De esa manera, permítame la expresión, pero es que es pan para hoy y hambre para mañana, porque estamos acabando con el poco suelo público que tenemos, entregándoselo a la iniciativa privada y no quedándonos prácticamente viviendas de titularidad municipal para hacer políticas activas de empleo. Por tanto, no me parece un buen sistema. Hablaba de San Antón. Hoy el gobierno local ha encomendado a Pimesa que licite las obras del nuevo bloque de las 45 viviendas y vuelve el alcalde a reprochar al gobierno central que no esté en este nuevo proyecto de San Antón. Bueno, el alcalde, como siempre, tiene que vender su relato, pero la realidad es muy distinta. La realidad es que en este mes de enero el Consejo de Ministros va a aprobar ese nuevo plan de vivienda 2026-2030 y en cuanto lo apruebe tenemos que ser los primeros en reclamar la participación del Gobierno de España en el área de renovación urbana de San Antón. Pero a mí me gustaría recordarle al alcalde por qué el Gobierno no ha entrado en ese quinto bloque de San Antón. Y es porque, como dijo el director general de la vivienda, todos los fondos, más de 90 millones de euros para ARRU en la Comunidad Valenciana del anterior plan de vivienda, la Generalitat de Mazón decidió invertirlos en otras ciudades y no en Elche, ¿no? Por tanto, más allá de eso, creo que hay que mirar al futuro y el futuro pasa por nuevo plan de vivienda y que el Gobierno esté en las siguientes fases, como ha estado en el bloque 1, en el 2, en el 3 y en el 4. Y eso va a ser a través del nuevo plan de vivienda y, por tanto, el alcalde que no se quede en la crítica y en cuanto se apruebe en Consejo de Ministros dentro de un par de semanas, los primeros en pedir fondos tenemos que ser nosotros. Van a presentar también alegaciones al presupuesto. Les criticaban el poco trabajo que decían desde el gobierno municipal en la redacción de las enmiendas que también adjuntan a estas alegaciones. Bueno, yo creo que eso no deja de ser más que una etiqueta política que trata de colgarnos el equipo de gobierno para tapar sus carencias, ¿no? Creo que las enmiendas del Partido Socialista se pusieron de manifiesto en diciembre, se vuelven a presentar ahora como reclamaciones, más política de cooperación y el desarrollo, más política de vivienda, más atención a nuestros centros educativos, también política de integración social o atención a los mayores, y lo que presentamos también son alegaciones, porque insistimos, este presupuesto tiene grandes errores. ¿Y por qué tiene errores? Porque no se nos puede olvidar diciembre. Diciembre fue catastrófico para el equipo de gobierno, una dimisión en falso del señor Samuel Ruiz, presiones a los técnicos para sacar el presupuesto adelante, peleas en los pasillos entre concejales del equipo de gobierno, y eso ha dado lugar a que se les olviden las nóminas de los presidentes de distrito, a que en el Centro Sociocultural de Highton, en vez de poner los 8 millones de euros que dice el pliego de condiciones para 2026, pongan tan solo 2,5, o que, por ejemplo, no cuadren los ingresos con los gastos, ¿no? Por tanto, hemos presentado unas alegaciones desde el punto de vista técnico que podrán rechazarlas, pero ya verá como a lo largo del año, si las rechazan, irán corrigiendo el presupuesto en la línea que les estamos diciendo. También alertaron el pasado año que no se iban a pagar las nóminas de los funcionarios y finalmente sí que se pagaron. Así es, ¿no? Nosotros lo que dijimos con mucha claridad es que al ritmo que estaba gastando ese equipo de gobierno en el capítulo 1 no daba para pagar las nóminas de los funcionarios hasta 31 de diciembre y nos dio en la razón, porque antes de acabar el año quiero recordarle a la ciudadanía que se hizo una modificación presupuestaria de 1 millón de euros recortando de deportes, de seguridad ciudadana, de servicios sociales, de limpieza, para dotar al capítulo 1 de más presupuesto. ¿Y eso por qué? Porque el señor Ruz, ¿qué quiere que le diga? Es un manirroto con el presupuesto y con los servicios extraordinarios. Y, por tanto, se pudieron pagar porque hicieron la modificación presupuestaria del 1 millón de euros recortando de muchas otras concejalías. Y todo apunta a que 2026 va a seguir en la línea, un año en el que se va a seguir incrementando la deuda. No se nos puede pasar que se ha cumplido lo que dijo el Partido Socialista, que 2025 iba a acabar, 2025 iba a acabar con el doble de deuda que el año anterior, y ya los informes de intervención lo dejan muy claro. Se triplicará la deuda a finales de 2026 de seguir con esta línea de gasto que está siguiendo este alcalde. Y a mí me llama mucho la atención que lo que costó casi 8 años
del Partido Socialista bajar en 115 millones de euros la deuda, el señor Ruz en solo 3 años va camino de volver a ponerla en 3 cifras, ¿no? Por tanto, es muy preocupante. Hablábamos de la vivienda como una de las prioridades del Partido Socialista de cara hasta 2026. ¿Cuáles son otras prioridades del Partido Socialista? ¿En qué va a trabajar? Bueno, nosotros tenemos clarísimo que hay que centrarse en los problemas de la ciudadanía. Mire, la ciudadanía, sus problemas no son si la farola que tiene delante de su casa es del modelo Fernando VII o es del modelo Nova. Los problemas que tiene la ciudadanía es la situación de sus colegios, que cada vez están más deteriorados y este equipo de gobierno no hace nada. Es la cesta de la compra, que cada vez está más clara. Es ir al médico y tardar 20 días o que tu consultorio médico esté cerrado, como ha pasado en Torrellano durante todas las vacaciones de Navidad, o sin ir más lejos, es también la necesidad de optar a un empleo más digno. Por tanto, todas las propuestas del Partido Socialista van a ir en la línea de centrarse en las preocupaciones de la ciudadanía, o como me decía una persona viniendo hacia esta entrevista, la situación de deportes es calamitosa. Han hecho, no sé cómo decirlo, pero lo que está pasando a nivel organizativo en deportes es un auténtico drama. Personas que tienen que estar en el torno haciendo prácticamente auxiliar administrativo y al mismo tiempo de montaje de salas. Una auténtica locura de peticiones de equipos que ven cómo le recontan sus horas de entrenamiento. Equipos deportivos que piden salas para reunirse y no se les conceden. Y por otro lado, ¿qué quiere que le diga? Si 2026 es el año de la capitalidad europea del deporte, ¿cómo es posible que se haya recortado el área de deportes en 2026? Un auténtico desastre. Y en esas cuestiones es en las que vamos a estar. Hablaba de la cesta de la compra. ¿Cree que el Gobierno central está sabiendo dar respuesta a esos problemas de la ciudadanía, como son el hacer frente a la cesta de la compra? Creo que se puede hacer más. Si bien es cierto que, ya le digo, que si el Gobierno central no hubiera subido las pensiones, no hubiera subido el salario mínimo interprofesional y no hubiera mejorado las condiciones laborales, estaríamos en una situación mucho más compleja. Pero creo que es necesario que el Gobierno central siga tomando decisiones como está haciendo para hacer frente a una situación que es la que más aprieta a la ciudadanía junto con la vivienda, ¿no? Y por tanto espero que en 2026 veamos muchas más iniciativas en esta línea, porque desgraciadamente en lo que tiene que ver con la cesta de la compra, los precios siguen subiendo y es preocupante. Héctor Díez va a ser el candidato del Partido Socialista a las próximas elecciones, porque se le preguntaba a Alejandro Soler cuando Carlos González anunció que se daba de baja como concejal y hablaba de un nuevo liderazgo dentro del grupo municipal, pero no daba su nombre. ¿Es usted el candidato del Partido Socialista? Yo, mire, tengo clarísimo que quiero ser alcalde de Elche, quiero trabajar por mejorar mi ciudad desde la primera línea y por tanto desde este mismo mes de enero nos ponemos a trabajar, en primer lugar con un gran acto en nuestra agrupación para movilizar a nuestra militancia y a partir de ese momento a estar a pie de calle, a estar con la sociedad civil y a plantear alternativas y a seguir con una oposición contundente. Y cuando lleguen las primarias me presentaré y las ganaré y por tanto seré el candidato a la alcaldía. ¿Tiene el apoyo del partido y de la militancia? Tengo el apoyo de mis compañeros del grupo municipal, de la ejecutiva, de mi compañero y amigo Alejandro Soler, que es el secretario general, y desde luego estoy convencido que de la mayoría de la agrupación socialista. ¿Cómo quiere que sea ese proyecto del Partido Socialista encabezado por Héctor Díez? Mire, que quiero que sea un proyecto que recupere la política municipal para las preocupaciones de la ciudadanía y donde la ciudadanía perciba utilidad. Cada vez son más personas las que se me acercan y me dicen que el alcalde solo está en lo decorativo, que está en la política de andar por casa, que no hay proyectos reales de futuro. Incluso hace unos días me hacían la broma de que dentro de poco, para indicar a alguna persona dónde está la oficina de empleo, va a acabar diciéndole uno que está en la Cuarta Virgen a la derecha. Mire, más allá de la broma, creo que el momento que vivimos, que es un momento crucial a nivel nacional, a nivel internacional, un momento de situación económica en la que las administraciones están recaudando dinero, es necesario que las decisiones que se toman desde el ayuntamiento sean para asegurar el futuro de esta ciudad. Y se están tomando muchas decisiones que no van más allá del presente. Y por tanto lo que queremos es un proyecto que, de la misma manera que se ocupa de lo cotidiano de los servicios públicos, de la seguridad, del transporte, de la limpieza, también plantee proyectos de futuro pensando que el desarrollo socioeconómico es fundamental y que es necesario mirar al futuro también y plantear en qué situaciones va a tener Elche que competir a lo largo de los próximos años.
¿Cree que la situación que atraviesa el Partido Socialista a nivel nacional, después de varios comicios, como puede ser en Extremadura, donde no ha conseguido buenos resultados, puede perjudicar a Elche? Mire, yo creo que el momento es ahora y tengo clarísimo que tengo muchísima ilusión por presentar un proyecto alternativo a Ruz y Vox y que cada vez son más personas las que lo piden. Soy consciente también de la incertidumbre a nivel nacional, a nivel autonómico, con toda la situación que se ha generado con Mazón y por supuesto también a nivel internacional, porque las noticias que nos llegan son realmente preocupantes. Pero uno no elige el tablero de juego, uno elige si es capaz y valiente para tirar adelante. Y yo con convicción le digo que voy a ser candidato a la alcaldía y que vamos a dar la batalla por Elche. Héctor Díez, portavoz del Partido Socialista, agradecemos que haya estado esta noche con nosotros. Muchas gracias. A ustedes les dejo ahora con la información del deporte.